He escrito 11 libros, pero cada vez que lo pienso, estoy convencida, van a descubrirme. He engañado a todo el mundo y van a descubrirlo. Estas no son las palabras de un escritor novato. Son las palabras de Maya Angelou, una de las autoras más célebres de la historia. Tom Hanks, ganador de múltiples premios de la Academia, ha dicho, ¿cuándo se van a dar cuenta de que estoy aquí solo por suerte? Albert Einstein, en sus últimos días, se describió a sí mismo como un estafador involuntario, creyendo que su trabajo no merecía tanta admiración. Ellos están en la cima del mundo. Son los genios, los titanes, las personas que definen nuestra cultura y nuestra ciencia. Y, sin embargo, en el silencio de sus mentes, compartían el mismo miedo paralizante, el miedo a ser un fraude. Este fantasma tiene un nombre, el síndrome del impostor. Es uno de los secretos mejor guardados de la psicología humana. Una epidemia silenciosa que no ataca a los incompetentes, sino, paradójicamente, a los más brillantes y exitosos. Es la experiencia interna de sentirse como un farsante, de creer que tus logros no son el resultado de tu habilidad, sino de la suerte, del buen momento, de un error administrativo o de haber engañado a todos los que te rodean. Es la ansiedad constante y punzante de que en cualquier momento alguien te tocará el hombro y te dirá, «Sabemos la verdad, no perteneces aquí». Este término fue acuñado por primera vez en 1978 por las psicólogas Pauline Clance y Suzanne Imes. Inicialmente lo observaron en mujeres de alto rendimiento, mujeres que a pesar de tener credenciales impecables, doctorados y premios, sentían que no merecían su éxito. Pero pronto se hizo evidente que este sentimiento no conoce género. El síndrome del impostor no es baja autoestima. La baja autoestima es un sentimiento general de «no soy bueno». El síndrome del impostor es mucho más específico y perverso. «Soy un fraude, y los demás son demasiado tontos, o yo demasiado listo para que se den cuenta». Pero la pregunta más importante es ¿por qué? ¿Por qué este síndrome parece tener una predilección por los genios, por las personas con un coeficiente intelectual alto y con un historial de logros? La primera razón es una inversión del famoso efecto Dunning-Kruger. El efecto Dunning-Kruger establece que las personas con baja habilidad sobreestiman masivamente su competencia. No saben lo suficiente como para saber lo poco que saben. Pero lo contrario también es cierto. Las personas verdaderamente inteligentes y expertas son dolorosamente conscientes de la vastedad de su campo. Un físico brillante no se compara con el estudiante promedio. Se compara con la inmensidad del universo que no comprende. Un gran escritor no lee a un aficionado. Lee a Shakespeare y siente el peso de su propia insuficiencia. Cuanto más aprendes, más se expande el horizonte de tu ignorancia. Y es en ese vasto océano de lo desconocido donde el síndrome del impostor construye su hogar. El incompetente se siente un genio, y el genio se siente un incompetente. La segunda razón es la trampa del genio natural. Esto es especialmente cierto para las personas que fueron etiquetadas como inteligentes o talentosas desde una edad temprana. Crecieron con la idea de que la habilidad era innata. Las cosas les resultaban fáciles, pero inevitablemente llegan a un punto en su carrera, en la universidad, en su primer trabajo de élite, donde se enfrentan a un desafío que no pueden resolver al instante. Por primera vez tienen que esforzarse, y en la mente del genio natural, el esfuerzo no es una señal de dedicación, es una prueba de su fraude. Piensan, si fuera realmente inteligente, esto sería fácil. El hecho de que me esté costando significa que he alcanzado mi límite y que todo lo anterior fue solo una fachada. El esfuerzo se siente como una traición a su identidad. El tercer factor es el entorno.
Cuanto más alto escalas, más delgado es el aire y más dura la competencia. Si trabajas en Google, en la NASA o en un bufete de abogados de primer nivel, no estás rodeado de gente promedio. Estás rodeado de otros genios. La comparación se vuelve tóxica. Ves la fachada pulida de tus colegas, sus éxitos públicos, pero no ves sus dudas internas, sus fracasos privados, sus noches de insomnio. Mientras tanto, tú eres íntimamente consciente de cada uno de tus propios defectos. El resultado es una distorsión cognitiva fatal. Todos los demás navegan con facilidad, mientras que yo me estoy ahogando. Debo ser el único error de casting. Este sentimiento de fraude no es monolítico. La psicóloga Valerie Young, una de las mayores expertas en el tema, ha identificado 5 tipos de impostores, 5 sabores de esta ansiedad autoimpuesta. El primero es el perfeccionista. Para el perfeccionista, el éxito no es el objetivo. La perfección absoluta lo es. No se trata solo de hacer un buen trabajo. Se trata de que cada aspecto del trabajo sea impecable. Un informe de 100 páginas puede tener 99 páginas brillantes, pero si hay un solo error tipográfico en la página final, lo ven como un fracaso catastrófico. El 99% de éxito es una prueba de su fraude. Viven con un miedo constante a que ese pequeño 1% de imperfección sea la grieta por la que se vea su verdadera incompetencia. El segundo tipo es el experto. El experto mide su valor por cuanto sabe. Viven con el terror de ser expuestos como ignorantes. Pasan horas investigando, obteniendo más títulos, más certificaciones, más diplomas, pero nunca se sienten lo suficientemente calificados. Son las personas que no aplican a una oferta de trabajo a menos que cumplan con el 100% de los requisitos. Tienen miedo de hacer una pregunta en una reunión o de hablar sobre un tema por temor a que una sola laguna en su conocimiento desacredite toda su carrera. Para ellos, no saber algo no es una oportunidad de aprender, es una humillación. El tercer tipo es el solista. El solista, o el lobo solitario, cree que el valor solo proviene de lo que se hace sin ayuda. Para ellos, pedir ayuda es el signo definitivo de debilidad. Es una admisión de que no podían hacerlo solos. Se ahogan en trabajo, asumiendo más de lo que pueden manejar, pero rechazan cualquier oferta de asistencia. Su lógica interna es: si tuviera que pedir ayuda, entonces el mérito no es realmente mío. Demuestra que no soy tan capaz como pensaban. Viven en un aislamiento autoimpuesto, agotados por la creencia de que deben ser una isla de competencia. El cuarto tipo es el genio natural. Este es el tipo que mencionamos antes, el prodigio. Son adictos a la facilidad. Creen que si tienen que esforzarse, no son buenos en eso. Su vara de medir es la velocidad y la facilidad con la que dominan algo. Si no aciertan en el primer intento, sienten una vergüenza inmensa. Evitan los desafíos difíciles, no porque tengan miedo al fracaso en sí, sino porque tienen miedo a la exposición del esfuerzo. Prefieren no hacer algo que hacerlo con dificultad visible. Y finalmente el quinto tipo, el superhumano. Este impostor cree que debe ser el mejor en todos los aspectos de su vida. Tienen que ser el empleado perfecto, el padre perfecto, el amigo perfecto, el cónyuge perfecto. Tienen que sobresalir en la oficina, tener un hogar impecable, ir al gimnasio y mantener una vida social activa. Se empujan a sí mismos más allá de los límites humanos, haciendo malabares con docenas de platos, convencidos de que si uno solo se cae, toda la actuación se vendrá abajo. Están agotados, al borde del colapso, pero sienten que no pueden bajar el ritmo, o la gente se dará cuenta de que, después de todo, no son sobrehumanos, sino simplemente humanos. Perfeccionista, experto, solista, genio natural, superhumano. La mayoría de las personas que sufren el síndrome del impostor encuentran su rostro en una o más de estas máscaras. Y estas máscaras no son inofensivas, son el freno
del que habla el título. El síndrome del impostor no es solo una fuente de ansiedad, es un ladrón de oportunidades. Es la razón por la que no pides ese aumento, a pesar de merecerlo. Es la razón por la que no publicas tu libro, no inicias tu negocio o no presentas tu idea en la reunión. Es la voz que te susurra, ¿quién eres tú para hacer esto? Es el freno de mano que dejas puesto mientras intentas acelerar en tu carrera. Te mantiene en tu zona de confort, donde el riesgo de exposición es mínimo. El genio se conforma con ser simplemente bueno, porque ser genial invita a un escrutinio que su síndrome no puede soportar. Entonces, ¿cómo se lucha contra un fantasma? ¿Cómo se sale de una prisión mental que tu propia inteligencia ha ayudado a construir? El primer paso es el más simple y el más difícil: nombrarlo. Comprender que el síndrome del impostor es un fenómeno psicológico reconocido, no un hecho objetivo sobre tu valor. Es un error de software en tu cerebro, no un defecto en tu ser. Saber que Maya Angelou y Albert Einstein sintieron lo mismo te da permiso para reconocer que tus sentimientos no son la realidad. El segundo paso es la práctica activa de separar los sentimientos de los hechos. Tu cerebro te dirá, me siento como un fraude. La respuesta racional debe ser, ese es un sentimiento, ahora miremos los hechos. Los hechos son tu título, tu promoción, el proyecto que completaste, el cliente que te felicitó. Debes convertirte en un detective de tu propia vida, recopilando activamente la evidencia objetiva que refuta el caso que tu impostor interno está tratando de construir. El síndrome del impostor vive de la ambigüedad y la emoción. Muere bajo la luz dura de la evidencia concreta. El tercer paso es el antídoto contra el aislamiento: hablar de ello. El síndrome del impostor prospera en el secreto. Se alimenta de la creencia de que soy el único que se siente así. En el momento en que expresas ese miedo a un mentor, a un colega de confianza o a un amigo, y la respuesta que recibes no es «fuera de aquí, fraude», sino «Dios mío, yo también», el poder del síndrome se rompe. La vergüenza no puede sobrevivir a la empatía. El genio que sufre de esto ve el fracaso como una sentencia de muerte, como la exposición final de su fraude. Finalmente, debes redefinir el fracaso y el esfuerzo. Una persona sana ve el fracaso como lo que es: datos. Es información, es el proceso de aprendizaje. Tienes que aprender a abrazar el ser un principiante. Tienes que darte permiso para esforzarte, para parecer torpe, para hacer preguntas tontas. El esfuerzo no es la prueba de tu incompetencia, es el precio innegociable del dominio. El síndrome del impostor puede ser un compañero de por vida para muchas personas ambiciosas. La meta no es necesariamente desterrarlo para siempre, porque en cierto modo es un subproducto de tu propia conciencia. Es la consecuencia de saber lo suficiente como para saber que hay mucho más por saber. No es una señal de que eres un fraude. De hecho, podría ser la señal más clara de que no lo eres. Es la voz que te mantiene humilde, la que te empuja a revisar tu trabajo una vez más, la que te impide volverte arrogante e incompetente. El secreto no es silenciar al impostor. El secreto es no dejar que conduzca. El sentimiento de duda no es la prueba de tu fracaso. Es quizás el compañero silencioso de tu genio.